Vamos a la palabra de nuestro bendito Salvador en la mañana de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 20. Mateo, capítulo número 20, versículo número 15. Mateo 20, 15. Presten atención a las gloriosas palabras del Señor. Por supuesto, está hablando una parábola. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Bueno, esta primera parte del versículo 15 trae una gran cantidad de información para todos y para cada uno de nosotros. No me es lícito, dice el Señor. ¿Esto es mío? ¿Acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo desee? Oh, por supuesto que sí. Claro que sí. Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Dios puede hacer, definíamos soberanía como Dios que hace lo que quiere, con quien quiere, cómo quiere, dónde quiere y cuándo quiere, y no necesita pedirle permiso al hombre. Dios es un Dios soberano. Entonces, vemos aquí la parábola. No me es lícito darle a estas personas lo mismo que te di a ti. Oh, claro que es lícito, mis amados. Claro que es lícito. Los que fueron a trabajar a la 11ª hora, es decir, a las 5 de la tarde, solamente merecían, escúchenme bien, un 12avo de denario. Un 12avo de denario. La jornada laboral en Israel era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 12 horas. Entonces, los que fueron a trabajar una hora a las 5 de la tarde, técnicamente hablando, tenían que tener un 12avo, la 12ava parte de un denario. Pero al Señor le plació dar a todos y a cada uno de los que habían ido un denario. Los que fueron a las 9 de la mañana, los que fueron al mediodía, los que fueron a las 3 de la tarde, a las 6 de la a las 5 de la tarde, ¿merecían un denario? No lo merecían, mis amados hermanos. Pero a Dios le plació darles un denario. Y eso es gracia. El título que tenemos para la mañana de hoy es Gracia Divina y Desgracia Humana. Gracia Divina y Desgracia Humana. Pero ante todo debo advertirles la aplicación primaria de este pasaje. Muchos teólogos, muchos hombres de antaño ven la aplicación primaria de este pasaje en relación a los judíos y a los gentiles. Me explico. A los judíos Dios llamó desde los primeros tiempos, y a los gentiles Dios llama casi a la hora 11ª. ¿Cuál es el punto? Bueno, muchos autores dicen, este es el caso. La parábola hace referencia a los judíos que el Señor ha estado llamando siempre, y a los gentiles que el Señor llama después. Entonces unos dicen que se trata de judíos y gentiles. Particularmente no tengo problema alguno con este tipo de interpretación. Otros teólogos dicen que esta parábola nos habla de la actitud que debemos tener en el servicio a Dios. ¿Y por qué de actitud? Bueno, porque pagaron, o el señor de la viña les pagó a los trabajadores más de lo que los trabajadores merecían, pero a la final hubo unos que estaban allí vociferando, que estaban allí, dice la Escritura, hablando en contra del dueño de la viña, murmurando en el versículo 11. Entonces, la enseñanza de la parábola es que nosotros en nuestro servicio al Señor debemos trabajar desinteresadamente y debemos trabajar de inmediato cuando el Señor nos llame. Y eso tiene sentido, porque Dios no nos ha llamado del mundo, Dios no nos ha rescatado del mundo para que seamos los holgazanes que éramos en el mundo. Dios nos ha llamado del mundo, ¿para qué? Para servirle. Ese es el punto. Entonces, muchos teólogos de antaño piensan, y tampoco tengo problema con esta definición, porque es una aplicación totalmente correcta. Hay otras personas que ven esta parábola como las edades o las etapas en las que las personas vienen a Cristo. Entonces,
Unos vienen más pequeños a Cristo, es decir, sirven todas sus vidas. Otros vienen más adelante, solamente sirven desde su juventud. Otros vienen más adelante, es decir, desde su edad adulta, desde los 30 a los 40. Otros en el ocaso, en el otoño de sus vidas, y otros al borde de la muerte. Y también tiene sentido, mis amados. Entonces, cualesquiera que sea la interpretación que nosotros le demos, yo personalmente con esta parábola en particular no soy muy dogmático como tal. Pero el enfoque nuestro en la mañana de hoy no va a centrarse si eran judíos o gentiles, no va a centrarse en la actitud del servicio, porque hace poco también lo vimos en relación a esta parábola, y tampoco se va a centrar en las etapas en las cuales las personas entran al reino de los cielos. El enfoque que Dios mediante le daremos a este sermón va a ser un enfoque netamente en la gracia del Señor. Hablamos de gracia, pedimos gracia, oramos por gracia y quizás no sabemos bien qué es gracia. Nos creemos merecedor de las bendiciones, nos creemos merecedor de lo que tenemos, nos creemos merecedor de lo que vamos a conseguir y no sabemos qué es gracia, mis amados. Y es menester que cada uno de nosotros como creyente sepa qué es gracia. Porque si tú no sabes qué es gracia, lo más probable es que no sepas de qué el Señor te ha salvado y por qué lo ha hecho. Entonces es muy importante que nosotros vengamos en el día de hoy, abramos nuestros corazones y roguemos mientras la predicación está avanzando, roguemos en nuestras almas: Señor, concédeme tu favor, abre mi entendimiento, porque soy persona de escaso entendimiento, si ese es el caso. O abre mi entendimiento y penetra mi corazón, porque soy persona de duro corazón, si ese es el caso. O haz la obra que quieras en mí, Señor. Pero quiero, Señor, quiero que no me dejes salir de este lugar sin saber qué es gracia. Por eso dijimos, el título es Gracia Divina y Desgracia Humana. Y enfocaremos el tiempo que tenemos delante de nosotros, lo enfocaremos de la siguiente manera. Definiremos la gracia de Dios, analizaremos o miraremos o consideraremos unos aspectos de la gracia de Dios, daremos un ejemplo de la gracia de Dios y luego nos moveremos hacia la desgracia del hombre. Entonces ese es el itinerario que tenemos para esta mañana. Versículo 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esta es la parábola. Ahora la pregunta la hace el Señor de manera retórica. ¿No me es lícito hacer y darle a quien quiera lo que quiero? Oh, claro que es lícito. Claro que es lícito. Dios es el Dios que creó los cielos y la tierra. Versículo número 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La viña es de Dios. La viña no es del hombre, la viña es de Dios, el mundo es del Señor. Dios lo creó y Dios lo creó perfecto, recuerden Génesis 1, y nosotros lo corrompimos. Nosotros lo destruimos, nosotros traímos el pecado al mundo, nosotros pasamos el pecado de generación en generación, nosotros nos hacemos merecedores, acreedores de la ira de Dios, y hacemos también, a causa de la unión con una mujer, hacemos también a nuestros hijos merecedores o herederos de la ira de Dios. Eso fue lo que hicimos. Entonces, antes de que nosotros digamos, yo me merezco esto, o yo me merezco aquello, o yo quiero tener esto, antes de que nosotros pensemos de esa manera, recordemos que fuimos nosotros, fue la raza humana quien trajo el pecado al mundo, quien violó la ley de Dios, quien se hizo acreedor al justo juicio de Dios, quien se hizo acreedor al castigo eterno de Dios, y ahora nosotros nos creemos merecedores de que Dios nos salve. Bueno, no dice la Escritura: ¿no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? Oh, claro que sí. Y lo que nosotros entendemos, o más bien lo que debemos entender desde este instante, mis amados hermanos, es que en su soberanía, escuchen esto, Dios lo único que debió haber hecho es haber condenado a toda la raza humana. Y si eso Dios lo hubiese hecho,
hubiese seguido siendo el Dios justo y perfecto que es. Pero así no lo quiso Dios. Entonces volvemos al versículo 1, al 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? Oh, por supuesto. Le hubiese podido hacer lícito condenar a toda la raza humana sin apelación alguna, sin segundas oportunidades, nada. Pero lo que quiso hacer, lo hizo. A saber, en Génesis 3:15 prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Nos prometió el Evangelio, nos prometió a Cristo, y junto con Cristo nos prometió todas las bendiciones, dice Efesios, todas las bendiciones de los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Fue en Cristo. Fue por lo que vio en Cristo, no en ninguno de ustedes, mis amados hermanos, no en mí. Porque si Dios nos hubiese visto a nosotros, precisamente hubiera traído condenación. Fue porque nos vio en Cristo. Ojo, nos vio en Cristo. Y en virtud de que nos vio en Cristo, por eso nos prometió todas, no algunas, todas las bendiciones de los lugares celestiales. Eso es gracia. No mereciendo sino el castigo, y nos dio la salvación. Eso es gracia. Entonces, mi amado, lo que yo quiero decirte en estos primeros momentos es: debemos entender que todos, sin excepción alguna, somos merecedores del justo juicio, del castigo y de la ira de Dios. Eso nos merecemos. Pero Dios es grande y bueno. Y ahí es cuando hablamos de misericordia. Tengan cuidado, porque misericordia es una cosa y gracia es otra cosa. Hay una diferencia entre misericordia y entre gracia. La misericordia la podemos definir generalmente como la bondad y la generosidad mostrada para con alguien miserable. Es decir, la bondad, la generosidad mostrada para con alguien que está en un estado de miseria. Eso es misericordia. Y Dios, mis amados, es un Dios misericordioso, porque ese es uno de sus atributos. Y como Dios es eterno, es decir, no tiene ni principio ni fin, Dios ha sido, es y seguirá siendo misericordioso, como me dice el Salmo 118, el Salmo 106, Salmo 136. Dios es misericordioso y es misericordioso para siempre. Nuestro bendito Dios es un Dios de misericordia, dice el Salmo 106, porque para siempre es su misericordia. Entonces eso es misericordia, es la bondad, la benignidad, la generosidad mostrada para con una persona miserable, es decir, para con una persona que está en estado de miseria, de gran necesidad. Y la gracia es un favor, es la concesión, el otorgamiento de un favor inmerecido. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongan un hombre rico y supongan una persona, un habitante de la calle. Misericordia es que el hombre rico se acerque y lo invite a cenar al restaurante de los corrientazos de la esquina. Eso es misericordia. Gracia es que el hombre millonario le diga: te voy a dar mi apellido, te voy a adoptar en mi familia y te voy a ser heredero de todo lo que tengo. Eso es gracia. Entonces misericordia es la bondad, la benignidad mostrada para con una persona en su estado de miseria, y la gracia es otorgarle a la persona lo que no se merece. El punto es el siguiente: Dios tiene misericordia para con los malos, para con los buenos, para con los justos y los injustos. Pero Dios no le concede su gracia a todos. Escuchen bien esto. Dios es un Dios bueno y misericordioso para con todos los seres humanos, pero Dios no le concede su gracia a todos. E inmediatamente veo expresiones en sus rostros como: ¿y por qué? Versículo 15
¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Es decir, Dios da su gracia a quien Él quiere. Y es una realidad escritural. La gracia, de una manera más detallada, la podemos definir como el alivio definitivo de la miseria del hombre y la remoción del estado de condenación. Eso es gracia. La misericordia es como un alivio temporal, pero la gracia es un alivio definitivo de la miseria del hombre y la remoción de la condenación. Efesios 2:4 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aún, esto es gracia, aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Estabais muertos, hedías en pecados, la putrefacción de tu alma era evidente, y a pesar de eso, te di vida juntamente con Cristo. Eso es gracia. Ahora, no sería gracia si alguno de nosotros tuviese la capacidad de hacer lo que hizo Dios. Pero ¿quién puede hacer lo que hace Dios? ¿Quién puede cambiar un pecaminoso corazón de piedra en un corazón de carne? Solo Dios. ¿Quién puede poner entre nosotros a que nos fastidiemos y aborrezcamos nuestro pecado? Solo Dios. ¿Quién puede inclinar nuestras emociones desmedidamente pecaminosas? Solo Dios. ¿Quién nos puede dar lo necesario para venir a Cristo? Solo Dios. Así que de Dios es la gracia que nos salva del infierno y la que nos trae a Cristo. A Dios demos la gloria, mis amados. Eso es gracia. Entonces, somos parte, y quiero que entiendas esto, somos parte de una raza humana que vive en miseria. Puedes vivir en la mejor parte de Pereira, puedes vivir en la parte más humilde de Pereira, y todos ustedes, junto con mi persona, somos parte de una raza humana que vive miserablemente. Los niños se explotan, los jóvenes se matan entre sí. Hay pactos de suicidio aquí y allá. Las personas se tiran de los puentes. ¿Acaso la raza humana vive feliz? Hombre, cuando uno está feliz, no hace esas cosas. Es una vida en miseria. Y nosotros debemos entender esto. Por nuestros pecados debemos ir a juicio. Y yendo a juicio, lo único que merecemos es ser hallados culpables. ¿Cómo nos justificaremos delante de Dios? ¿Cómo te justificarás cuando Dios te pregunte por qué cometiste ese gran pecado? Bueno, porque es que mi amigo me incitó. No hay nada que podamos decir delante de Dios. No hay excusa que podamos sacar delante de Dios. No hay manera en la que nos podamos refugiar de la ira de Dios. Entonces, merecemos el juicio. Yendo a juicio, merecemos ser hallados culpables. Y mis amados, siendo culpables, la justicia de Dios tiene que traer castigo. Pero, nuestro buen Dios, escuchen esto, nuestro buen Dios no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es no dar el castigo que nos merecemos. Y nuestro buen Dios, en cambio, nos hace el favor que no merecemos. Ese es nuestro buen Dios, mis amados. ¿Entienden esto? ¿Entiende que lo único que mereces es la muerte, el justo juicio y la condenación? Y en cambio de darte eso, Dios envía a la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y muestra su gran misericordia, no dándonos el castigo que justamente merecemos, y en cambio nos da el favor que no merecemos. Eso es gracia. Entonces, misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos, y gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Es decir, en la misericordia que el Señor ha tenido para con su pueblo, Dios no nos da el infierno de castigo que merecemos, y nos da el cielo que no merecemos. Ese es el Dios de la Escritura, mis amados. Definimos ya la gracia de Dios. Ahora analicemos algunas características de la gracia de Dios. Primero, la gracia es soberana. Creo que no voy a repetir el punto. Versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Escuchen, ¿quién salió a buscar a quién? Es el dueño de la viña quien sale en busca de los obreros. Eso demuestra la soberanía del Señor. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Es Dios quien te busca a ti. Es Dios quien te extiende su brazo de poder para que tú, en medio del lodo cenagoso, te hagas de Él, te prendas de Él. Es la fuerza de Dios que nos saca del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Es Dios quien inicia la salvación. Dios es un Dios soberano y no se nos debe olvidar esto. Entonces, eso en primera instancia. La gracia es un favor inmerecido que viene de parte del Rey soberano. La gracia entonces no solamente es soberana, sino que la gracia demuestra la generosidad de Dios. Fíjense en el versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario, los envió a su viña. 1 denario. 1 denario era la paga del soldado romano por día. Y era mucho más de lo que merecían estos asalariados que no eran especializados en nada. Lo que les estoy diciendo es que el mensaje de la parábola nos muestra la infinita generosidad de Dios al darle a las personas lo que no merecen. Fíjense en ustedes, mis amados hermanos. 1 denario era lo que se ganaba el soldado. Y lo que se debía ganar una persona que cultivase el campo era mucho menos de 3/4 de denario. Pero el Señor, en su infinita bondad, en su gran benevolencia, dice: te voy a pagar 1 denario. Amados, si vemos la gracia con aquellos quienes fueron contratados a las 6 de la mañana, Dios les dijo: les voy a dar mucho más de lo que ustedes se merecen. Y el punto de la parábola es que a medida que vamos progresando, hay menos horas de trabajo. Y el Señor a cada uno de ellos les dice: te voy a dar lo justo, te voy a dar lo justo y te voy a dar lo justo. A la final, cuando viene el pago, 1 denario para cada uno. Eso es gracia, mis amados hermanos. Gracia es que no nos merezcamos nada y que Dios nos dé todo. Eso es generosidad divina. Y vaya generosidad divina al enviar a su Hijo a este mundo cruel. Y vaya generosidad divina al darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es generosidad divina. Y vaya generosidad divina al perdonar nuestros pecados cuando éramos culpables. Y puedo seguir. Y voy a seguir. Y vaya generosidad divina al limpiar de nuestras almas la culpa del pecado, que eran rojas y escandalosos como el carmesí. Eso es gracia, mis amados hermanos, que el Señor nos dé todo en Cristo. Eso es gracia. Cristo no murió una parte de Él, Cristo murió por nosotros. Cristo no derramó una parte de su sangre. Toda la sangre de Cristo era necesario que fuese derramada por la inmensidad y la multitud de nuestros pecados. Eso es gracia. Gracia es que no nos merezcamos lo que hizo Cristo, pero gracia es el favor que nos hizo Cristo en la cruz. ¿Favor de qué? Favor de presentarnos como santos y perfectos delante de un Dios que demanda perfección y santidad. Eso es un favor divino. Puedes ir donde tu amigo si tienes necesidad. Si tienes necesidad económica, puedes ir donde tu amigo. Si estás de buenas y si lo coges en la quincena, quizás te pueda prestar. Pero van a haber muchas ocasiones donde tu amigo te diga: no lo puedo hacer. Y esos son favores grandes que muchas veces se necesitan. Por ejemplo, es un ejemplo. El favor más grande que tú necesitas es que tu alma viva. Es el favor más grande. Y ese favor no se lo puedes pedir a tu mejor amigo, o a tu madre, o a tu jefe, o al compañero de trabajo o de estudio. Ese favor solo lo puede hacer el Dios vivo. Y por eso decimos que es gracia. Porque Dios nos hace el favor de llevar nuestros pecados sobre sí en la cruz del Calvario.
Porque Dios nos hace el favor de saciar la justicia de Dios en nuestro nombre en la cruz del Calvario. Porque Dios nos hace el favor de declarar, Cristo nos hace el favor de declararnos santos delante de Dios en la cruz del Calvario. Ese es el favor más grande, inmerecido, que Dios en la persona de Cristo le haya hecho a quienes creen en Él. Eso es gracia. Ahora, la gracia de Dios es eterna. Es eterna, ¿por qué? La misericordia, en cambio, es temporal. A pesar de que la misericordia de Dios es eterna, porque Él es eterno, la misericordia es temporal. ¿Temporal por qué? Porque la miseria del hombre entró. Antes el hombre no era miserable, pero cuando entró el pecado, entró la miseria en la raza humana. El hombre comenzó a vivir de manera miserable y entonces Dios siempre tuvo misericordia de la raza humana. Ahora, la misericordia, una vez más, explico porque esto es importante. La misericordia de Dios es un atributo de Dios. Dios es misericordioso y es para siempre. Pero el hombre, en virtud de que el hombre o esta raza humana tiene principio y tendrá fin, la misericordia del Señor en ese aspecto acompañará a todas las criaturas de la raza humana hasta la tumba. Hasta ahí llega la misericordia de Dios para con esta raza humana. Pero no la gracia de Dios. La gracia de Dios viene corriendo desde antes de la fundación del mundo. La gracia de Dios es la que nos sostiene en el día de hoy y la gracia del Señor es la que nos acompañará hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo lo probamos? Bueno, mis amados hermanos, bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, Dios mostró gracia. ¿Cómo? Amándote cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Eso dice la Escritura. Antes de que nacieras, Dios te amó. Estando muerto en tus delitos y pecados, Dios envió a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para regenerar tu corazón, para hacer el milagro más grande que el mundo ha podido ver, que es la conversión de tu corazón. Eso es gracia. Estando vivo, ¿viste? Antes de la fundación del mundo, el Señor te amó. Cuando naciste, el Señor envió a su Espíritu para que te aplicara la gracia. Cuando tuviste la gracia, el Señor te llevó a Cristo. ¿Por qué? Bueno, mis amados, dice la Escritura, nadie puede venir a mí si yo no lo trajese. Recuerden, venimos a Él en arrepentimiento y en fe. Son favores divinos. Son dones divinos. Ninguno de nosotros lo puede producir y decir, Señor, aquí tengo mi misericordia y mi fe, así que me lo merezco, déjame entrar. No, es el Señor quien nos da la fe. Es el Señor quien nos da el arrepentimiento y entonces venimos de manera libre a Cristo a pedir perdón. Eso es gracia, que el Señor nos dé lo necesario para salvarnos, mis amados. ¿Qué más es gracia? Gracia es hoy, que aún nosotros teniendo remanente de pecado, que aún nosotros sintiéndonos inclinados, hay veces por cuestiones pecaminosas, Él nos conceda gracia para santificarnos a diario. Eso es gracia. Gracia es, mis amados, que el Señor nos haya adoptado en su familia sin merecerlos. Eso es gracia. Yo no sé quiénes de ustedes se sienten deudores eternos del Señor. Y no deudores porque le vayan a pagar de alguna manera. Deudores eternos significa una persona que comprende que jamás puede hacer, decir o pensar algo que le vaya a ser merecedor del mar de bendiciones que Dios le ha dado de manera gratuita y libre. Amados, estos pensamientos nos deben llevar
a agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Definimos la gracia, vimos unas características de la gracia es soberana, la gracia muestra la bondad del Señor, la gracia es eterna, pero ahora ejemplifiquemos la gracia del Señor. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos traer muchos ejemplos, sin lugar a dudas, pero yo les pido que por favor miremos, por así decirlo, miremos al ladrón que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Este vil y vulgar ladrón que no hizo nada para merecer el favor de Dios, que gastó toda su vida vituperando el nombre de Cristo, quebrantando sus mandamientos, violando sus leyes, yendo en contraposición a la voluntad del Señor. Este ladrón que no hizo sino lo malo y que él mismo reconoció: justamente yo estoy aquí. Pero hablando de Cristo, nada ha hecho. ¿Quiénes de nosotros reconocen que justamente nuestro lugar debía haber sido en una cruz? ¿Quiénes de nosotros reconocemos que nuestras vidas no han sido sino un compendio de pecado en contra de Dios? ¿Quiénes reconocen que nuestras vidas no han sido sino un resumen de oposiciones, de quebrantamiento, de violación, de ultraje a la ley de Dios? ¿Quién lo puede reconocer? Y sin embargo, a Dios le plació salvarnos, mis amados hermanos. Y sin embargo, y a pesar de eso, a Dios le plació salvarnos. Bueno, lo mismo hizo con el ladrón. El ladrón confió en Cristo, entregó su vida a Él, y a Él le plació salvarnos. Y Él tiene el mismo cielo que tiene un joven de 15 años que viene y abraza las promesas del Evangelio. Y Él tiene las mismas bendiciones celestiales de todos los lugares celestes en Cristo que la persona que genuinamente se convierte faltando 10 minutos para partir de este mundo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació hacerlo así. Eso es gracia. Gracia es que cuando nos merecíamos el infierno, Dios nos libre de su ira en el infierno y nos conceda el cielo que no merecemos. Mis amados, si eso no es suficiente para ti, si el ejemplo del ladrón no fue claro para ti, entonces mirémonos a nosotros mismos. Mirémonos a nosotros mismos, porque muchos de nosotros fuimos peores que ese ladrón. No hicimos nada para merecer el favor de Dios, pero Él nos perdonó y eso es gracia. Pasamos toda la vida ahogándonos en nuestros pecados y Él nos salvó. Eso es gracia. Y a Dios le plació, mis amados hermanos, darnos vida cuando estábamos muertos, sin nada que nosotros pudiésemos aportar. Y eso es gracia. Si Dios nos ha concedido la gracia, tenemos la gracia, ahora nosotros usemos la gracia sirviéndole a nuestro Señor. Usemos la gracia viviendo en sometimiento a sus benditos mandamientos. Usemos la gracia, mis amados hermanos, para odiar más y más el pecado que nos asedia a diario. Pero recuerden que la causa de la gracia es la soberanía de Dios. Y la esencia de la gracia es Cristo Jesús. Y la ira que Dios demandaba, la ira que merecíamos, Cristo la soportó en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, Cristo nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué? Perdón de pecados y reconciliación y paz para con Dios. La ira de Dios, repito, que merecíamos, la soportó Cristo en la cruz del Calvario. Y fue en la cruz del Calvario donde Cristo hizo lo que nosotros no podíamos. ¿Qué fue? Saciar la ira de Dios. En esta cruz del Calvario, Cristo obtuvo lo que nosotros jamás podíamos adquirir por obras: justicia. Sació la ira de Dios, cumplió toda justicia, y esos méritos de justicia los imputa en el corazón de su pueblo. Eso es gracia. No solamente obtuvo
todo, sino que nos dio todo. Eso es gracia. Recuerde cuán desgraciado usted era cuando no era cristiano. Recuerde, no vaya muy lejos. Recuerde esa vida desdichada en la que vivía. Una vida sin gozo, una vida sin felicidad. Recuerde esa vida desesperanzada que vivía. No tenía certeza del futuro. Además, el futuro era oscuro además. Una vida desgraciada, era una vida frustrada, una vida donde usted intentaba cambiar las cosas, una vida donde usted intentaba cambiarse a sí mismo y donde muchas veces intentó una cosa o la otra, la yoga, el meditación, el poder mental y nada lo cambió. Recuerde cuán miserable cuando usted vivía condenado. Recuerde el peso de los grilletes, recuerde el dolor de las cadenas. Y ahora mire lo que ha hecho Dios por usted. En la cruz del Calvario tomó todo el castigo que sus pecados merecen. Es decir, no te da el castigo que tus pecados merecen, sino que te da el cielo que no mereces. Eso lo hizo Cristo en el Calvario, mis amados. Lo único cierto, y puedo terminar con esto, lo único cierto es que todo lo que recibimos que no sea la condenación eterna, todo lo que recibimos que no sea la condenación eterna, es más de lo que merecemos y es gracia. Termino diciendo, no merecemos nada y lo tenemos todo. Eso es gracia. Y lo tenemos todo en Cristo. Eso es gracia. Y Cristo es nuestro todo. Eso es gracia. Y fuera de Cristo no queremos ni anhelamos nada. Demos gracias al Señor, mis amados hermanos, por nuestro Dios Padre, porque a Él le plació salvar a un grupo de gusanos que no merecían nada sino el repudio de Dios, y le plació hacernos nuevas criaturas y adoptarnos en su familia y darnos herencia en Cristo. Eso es gracia, mis amados. Demos pues gracias por la gracia que el Señor nos ha concedido y vivamos de acuerdo con ese favor inmerecido que Dios nos ha dado en Cristo. Al nombre de Cristo, todos juntos demos honor y gloria. Amén. Amén. Vamos a cantar el último himno. Es el himno número 48, himno número 48.